Imaginen por un segundo la fuerza más destructiva de todo el universo. Una entidad que literalmente puede borrar galaxias enteras, aniquilar civilizaciones con un simple movimiento de mano y dejar a su paso nada más que el vacío absoluto. Esa es exactamente la imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en el caos puro. Pero a ver, ¿qué pasaría si esa misma fuerza imparable, ese terror cósmico, de repente se detuviera por completo frente a una pequeña criatura herida? Les damos la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a descender al abismo de una entidad primordial para explorar una contradicción que es sinceramente fascinante. No vamos a hablar de niveles de poder ni de quién le gana a quién. Vamos a enfocarnos en la redención de un alma rota. Vamos a analizar cómo un monstruo sin alma, el famosísimo Majin Buu, terminó encontrando algo que jamás pidió tener, su propia humanidad. Es una imagen que te descoloca por completo, ¿verdad? Vemos este contraste extremo. Por un lado, una criatura de pesadilla que convierte a la gente en chocolate mientras se ríe con una inocencia súper macabra. Y por el otro, vemos este mismo ser llorando desconsoladamente, con lágrimas gigantes rodando por sus mejillas, sosteniendo a un perrito herido llamado Vi. Normalmente, nos quedamos con el análisis superficial de que Majin Buu es solo un villano de fuerza bruta, el típico jefe final. Pero cuando observamos esta dualidad, queda clarísimo que su verdadera batalla no es contra los guerreros del universo. Su guerra más brutal, más intensa, es interna. Es una lucha súper agónica y silenciosa contra la mismísima bondad que una vez absorbió. Una bondad que ahora está peleando desesperadamente por salir a la luz. Sección 1. Caos sin conciencia. Vamos directo a los verdaderos orígenes de esta entidad. Bien, entremos en materia. Ojo aquí, porque el error más común de todos es pensar que el mago Vivi creó a este ser rosado de la nada, pero la realidad es muchísimo más aterradora. Majin Buu es una fuerza primordial de caos, o sea, ha existido desde tiempos inmemoriales, simplemente flotando y destruyendo, como una fuerza de la naturaleza, muchísimo antes de que alguien siquiera intentara controlarlo. Y su conflicto central está justo aquí. Él es el caos puro que nunca eligió ni pidió tener una conciencia moral. Imaginen ser una entidad diseñada exclusivamente para destruir y de repente, ¡pum!, te encuentras albergando una bondad que choca de frente contra tu esencia destructiva. Es una paradoja viviente increíble. Y la verdad es que es súper fácil subestimarlo. Por un lado tenemos esta fachada. Un ser infantil, glotón, que parece pedir dulces y bailar con cara de despistado. Casi siempre lo vemos como un alivio cómico. Pero en el otro extremo está su fuego interno. Debajo de esa capa rosada y de sus berrinches se esconde una capacidad de amar que él mismo no logra entender. Hay un instinto protector ahí, latente, que está desafiando y contradiciendo constantemente cada fibra de su naturaleza violenta original. No es solo un monstruo, es una criatura totalmente confundida por emociones que biológicamente no le pertenecen. Sección 2. La conciencia prestada. Hablemos de ese sacrificio divino que lo cambió absolutamente todo. Por muchísimo tiempo pensamos que la absorción del gran Kaioshin fue solo una táctica de batalla, ¿saben? Una forma de ganar más poder o de quitarse de encima a un enemigo difícil. Pero tenemos que reevaluar ese momento. Escuchen esto. La bondad del Kaioshin fue tan, pero tan poderosa que logró domar al caos mismo. Esa transformación no fue un simple error de cálculo de los dioses, fue un sacrificio divino monumental. Al dejarse absorber, la esencia incontrolable de Buu se vio obligada a mezclarse con la naturaleza pura, bondadosa y superdócil del Dios Supremo. Esa absorción básicamente infectó su maldad. Demostró que la bondad absoluta tenía el poder suficiente para ponerle una correa al caos primordial. ¡Qué locura!, ¿no? Y el punto clave aquí es cómo interpretamos su aspecto físico después de eso. El Majin Buu gordito siempre ha sido blanco de burlas. Lo vemos como un defecto o una versión débil comparada con sus formas delgadas y aterradoras. Pero pensándolo bien, la realidad es mucho más profunda y hasta trágica. Esa apariencia es la representación física de una conciencia prestada. Es su condena. Imaginen el peso absoluto, la carga casi insoportable de sentir compasión y empatía mientras estás atrapado en un cuerpo diseñado única y exclusivamente para hacer el mal. No está gordo solo por comer pasteles, está hinchado por el tremendo peso de un alma divina que lo está anclando, impidiendo que desate su verdadera naturaleza. Solo faltaba una pequeña chispa en la tierra. Sección 3. Aprendiendo a amar. El verdadero punto de quiebre ocurre de la forma más absurda pero maravillosa del mundo, conociendo a Mr. Satan.
Un tipo que llegó temblando de miedo, armado con veneno y videojuegos trampa, pero que, frente al monstruo, terminó tratándolo como a un igual solo por puro instinto de supervivencia. Y claro, al principio era puro engaño, pero esa ausencia de miedo y la convivencia diaria plantaron una semilla. Luego llega el perrito Bee, y ese vínculo incondicional solidifica su empatía. Es gracias a esta pequeña e improvisada familia que Boo logra entender algo que es completamente revolucionario para su especie: el concepto de que matar está mal. Literalmente tuvo una educación moral express, impulsada por afecto real y unas cuantas cajas de chocolates. Pero claro, esa humanidad recién adquirida era de cristal, súper frágil. El desastre ocurre cuando unos cazadores crueles le disparan al perrito Bee a la distancia. Ese dolor de ver herido a lo único que ama es simplemente demasiado para su nueva conciencia. Inmediatamente vemos cómo su cara pasa de la tristeza más profunda a un odio puro, con vapor saliendo violentamente por todos lados. Esa ira inconmensurable actúa como un rechazo físico total, haciendo que expulse literalmente su lado oscuro. Al dividirse, el Boo original pierde esa humanidad que había aprendido con tanto esfuerzo y le da paso al vacío destructivo de Super Boo. Nos demuestra que esa moralidad pendía de un hilo, y una vez que el dolor rompe ese hilo, lo único que queda es la aniquilación total. Esa fractura nos lleva a la fase final de nuestro análisis, sección 4, el triunfo de la voluntad. Si trazamos la evolución de esta alma en una línea de tiempo, es simplemente alucinante. Empezamos en el amanecer de los tiempos siendo puro caos primordial sin mente. De ahí saltamos a la era de los dioses, donde absorber al Kaioshin le inyecta por primera vez una brújula moral. Luego llegamos a la Tierra, donde hacerse amigo de un humano cobarde y un perro convierte esa teoría de bondad en una práctica real y cotidiana. Y finalmente, la fractura, esa violenta expulsión de su oscuridad. Ver todo este recorrido nos hace entender que Majin Buu no es para nada un personaje plano. Es una de las entidades con la evolución psicológica más compleja de todo su universo. Todo este larguísimo viaje culmina cuando por fin es derrotada su forma más pura y maligna, Kid Buu. Cuando esa enorme Genki-Dama impacta, no solo se acaba con una amenaza galáctica, se cierra un ciclo de violencia de millones de años. Y se cierra de la manera más poética posible, con un deseo de bondad. Goku desea que este ser reencarne como alguien bueno, y eso permite que la parte inocente, el Buu que aprendió a amar, sobreviva. Ese Buu que se queda a vivir felizmente con Mr. Satan ya no es un guerrero sediento de sangre. Es sencillamente un amigo que por fin puede vivir en paz, completamente libre de esos oscuros instintos primordiales que lo atormentaban desde el inicio del universo. Lo cual nos deja con una reflexión súper interesante. Una pregunta para llevarnos a casa. ¿Es Majin Buu un monstruo implacable que, contra todo pronóstico, aprendió a ser bueno gracias a otros? ¿O en el fondo siempre fue un alma infantil, inocente a su propia manera, que fue trágicamente corrompida por su naturaleza y por quienes lo manipularon? Quizás lo genial de esta historia es que la respuesta es un rotundo ambas. Su recorrido nos demuestra de una forma muy conmovedora que la redención es posible y que la voluntad puede triunfar, incluso en un alienígena del inicio de los tiempos, sobre el instinto de destrucción. Nos recuerda que a veces el monstruo más temible solo necesita que lo traten sin miedo y encontrar a un buen amigo para dejar de serlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Sigan reflexionando y sigan buscando esa humanidad oculta incluso en los lugares más inesperados. Hasta la próxima.